Abrimos el libro de Daniel en el capítulo 1 y corresponde precisamente al tema que vamos a tener hoy dentro de esa serie que llamamos Los libros del libro. Leo 6 versículos de ese capítulo 1 como introducción a lo que vamos a considerar. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que a fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Aunque en el canon judío Daniel no está entre los profetas, sino entre los otros escritos, es sin lugar a dudas uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento. El libro se llama Daniel, como en otros lleva, por tanto, por título el nombre del autor, que significa Dios es juez, o también Dios es mi juez. Igualmente ocurre en la Septuaginta, que titula la profecía como Daniel. La Vulgata latina lo llama Daniel, como es natural por la traducción desde el griego, y así aparece en la mayoría de las Biblias. ¿Quién fue el autor y cuándo se escribió? El cuarto de los profetas llamados mayores es muy posible que estuviese emparentado con la familia real de David. Nota el versículo 3 que leímos ya hace un momento: el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, dijo que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Fue llevado cautivo a Babilonia cuando era joven, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, en el 605 aproximadamente, y a este le pusieron por nombre Belsasar. Uno de los aspectos más destacables es el de la interpretación de los sueños de los reyes, bajo cuyos mandatos sirvió en Babilonia. Debido a ello, y especialmente a su carácter de fidelidad al rey y éxitos en el servicio encomendado, llegó a ocupar lugares altamente destacados en el gobierno de la nación, como el de regente de toda la provincia de Babilonia y jefe de los sabios, capítulo 2, versículo 48. No se habla de él después de la muerte de Nabucodonosor en el año 561. Aparece luego en el palacio de Belsasar, en víspera de la conquista de Babilonia por Ciro, año 538. Inmediatamente antes de la acción de Ciro, interpretó el significado de lo que la mano de un hombre escribía en el encalado de la pared. En el tiempo de Darío, año 485, tomó el reino y nombró a Daniel para presidir un consejo de unos 120 príncipes. Estos formaron un complot contra él, cuyo resultado ocasionó que fuese echado en el foso de los leones, de donde salió con vida por la protección de Dios.
siguió prosperando en sus actividades en el reinado de Darío y de su sucesor Ciro de Persia, y vivió hasta ver el decreto para el retorno de muchos de los expatriados a Jerusalén, aunque no se sabe si él volvió alguna vez a la ciudad. Teniendo en cuenta las referencias históricas que aparecen en el libro, pudiera datarse la escritura del mismo sobre el año 537 a.C. Entorno histórico de esta profecía. El libro comienza en el tiempo de la conquista de Jerusalén por el ejército babilónico y llevó cautivo a un gran contingente de personas, entre las que estaba Daniel y 3 de sus compañeros o de sus amigos príncipes. El texto se proyecta al tiempo siguiente, con la acción de los medo-persas que sitió Babilonia en el 539. El contexto histórico se considera en la profecía de Jeremías, que menciona a los últimos 5 reyes de Judá antes de la cautividad. Jeremías 1, 1 al 3, que son Josías, Joacín y Sedequías. Daniel se menciona en Ezequiel 14 y Ezequiel 20, calificándolo de sabio y justo. El incidente del foso de los leones está presente en la epístola a los hebreos, como los que taparon boca de leones. Hebreos 11, 32 y 33. En Babilonia, Daniel recibió revelación de Dios sobre los sucesivos imperios hasta la llegada del Mesías y el detalle de la etapa final de la historia antes del establecimiento del reino de los cielos en la tierra, en el contexto de la última de las 70 semanas que Dios le reveló para la historia de la humanidad. Canon. El texto masorético coloca el libro entre los agiógrafos, como se dijo antes, los escritos. En la Septuaginta y en la Vulgata está inmediatamente después de la profecía de Jeremías. De ahí que nosotros lo tengamos también más o menos así. No obstante, hay testimonios de que ya entre los judíos se consideraba el libro de Daniel como uno de los libros proféticos. Para el canon cristiano, no ha habido ninguna dificultad para la admisión de la profecía de Daniel entre los libros inspirados, pero las partes apócrifas solo han sido recibidas por el canon católico, mientras que están excluidas del canon protestante. Cuestionamiento de la autoría. Como es habitual, el sector liberal humanista ha negado radicalmente la autoría del libro, y la mayoría de los que se llama alta crítica consideran la profecía como un libro falsamente atribuido al Daniel del siglo VI a.C. Para ellos, se ha compuesto alrededor del año 160 a.C. Lo que no dicen es quién lo compuso, como de costumbre hace. Solo niegan, pero no responden a cuestiones que permitirían sustentar esa negación. Es un mensaje alentador para la reprensión de Antíoco Epífanes en el territorio temporal de los macabeos, que supondría los primeros capítulos del libro, mientras que los siguientes, hasta el capítulo 6, se produjeron en el siglo III a.C. Esto determina una serie de fuentes de donde se obtuvo el sustento para ese texto. Argumentan los liberales también para justificar una datación tardía que el libro no estaba entre los profetas del canon hebreo, sino entre los escritos. Por consiguiente, no podía datarse en el tiempo del periodo profético, sino más tarde. A esto se añade que en el Eclesiástico, en 170 a.C., donde se hace mención de todos los profetas, no se cita a Daniel. Otra propuesta es que los acontecimientos que se citan en el texto tienen alteraciones y contradicciones que permite sostener
que los acontecimientos fueron descritos después de haber sucedido. Es decir, no es una profecía, sino un relato. Podrían citarse otros argumentos típicos y propios de los liberales que corresponden a una introducción crítica que no está justificada en este momento y en este programa. Bosquejo del libro. Como siempre, el bosquejo que damos es un bosquejo sumamente sintético para el análisis que hay que dividir luego cada una de esas secciones. En primer lugar, la introducción 1.1 al 21, es decir, al versículo 21. 2. El programa de la historia, capítulo 2.1 hasta el capítulo 4.37. 3. El tiempo de Belsasar, capítulo 5.1 hasta el versículo 31. 4. El precio de la fidelidad, capítulo 6.1 al 28. 5. Visiones proféticas de Daniel, 7.1 a 9.27. 6. Panorama profético, capítulo 10.1 al 12.13. Con esto se cierra la panorámica y la división lógica de este libro. Como siempre, no hay ningún libro en donde Cristo no esté presente. De manera que, como hemos hecho en todos los anteriores y haremos en el futuro, Dios mediante, Jesús, el Cristo de Dios, está presente en muchas referencias. Él es el cuidador de Daniel en los momentos de dificultades, como Jesús es el que cuida de sus santos, teniéndolos en su mano. Es también el anunciado en el cumplimiento del término de la 60ª semana, como el Mesías que muere. Muchas de estas figuras se han considerado ya en libros anteriores, pero hay una que merece ser destacada como la piedra que destruirá los reinos del mundo. Capítulo 2, 34, 35 y 44. El Señor dijo estas palabras al pueblo de Israel. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mateo 21, 42 al 44. El pasaje trata de las consecuencias de rechazar al enviado de Dios, pero los dos versículos finales tienen una gran importancia en relación con el cumplimiento de la visión de Daniel. Leo ahí. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. El Señor está diciéndoles que ellos habían considerado que el reino de Dios era de su exclusividad. Ahora se les anuncia que no serán ellos quienes retengan el reino, sino que les será quitado para entregarlo a otros pueblos que lleven el fruto espiritual que Dios desea recibir. Esta solemne determinación se cumplió en gran medida con la destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Tito en el año 70. A causa del rechazo, la mayoría de los judíos por incredulidad dejaron de alcanzar la salvación que el Mesías había venido a darles. No les sirvió de nada el privilegio de ser descendientes de Abraham e hijos de las promesas. Todos han quedado desposeídos de esas bendiciones hasta el tiempo en que se vuelvan nuevamente en arrepentimiento a Dios y reconozcan a Jesús como el Mesías. Esta situación no será definitiva, como Pablo también enseña en su epístola a los Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 29. El reino no sería quitado solo a los líderes de la nación, a quienes Jesús habla especialmente, sino a todo el pueblo judío en general. Pero sigue en el pasaje. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere
le desmenuzará. La piedra desechada como inútil tiene poder judicial para destruir a los rebeldes. Fue desechada, pero caerá sobre quienes la desecharon, demostrando su validez. Todo aquel que persista en su rechazo y oposición a Cristo será pulverizado por él. La gran roca eterna de los siglos, que es Jesucristo, caerá judicialmente sobre quienes consciente y voluntariamente lo rechazan, provocando su destrucción, que aquí se ilustra mediante el uso de un verbo fuerte que admite varias traducciones. Sin embargo, debe entenderse la dimensión de ese verbo, que no se refiere tanto a desmenuzar, quebrantar debajo de un peso, sino que está ligado con aventar, esparcir, como se hacía con la paja, para dejar el grano y la paja la lleva el viento. De ahí que Juan hable de que el aventador está en su mano. Lucas 3:17. La palabra tiene relación con la profecía. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Capítulo 2, versículo 35. Un poco después Daniel escribe: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Capítulo 2, versículo 44. La idea de las palabras de Cristo no es solo destruir por aplastamiento, sino esparcir los destrozos hasta que no quede nada de ellos. La figura final de la enseñanza es que aquel que se escandaliza en la piedra choca con ella y cae, y sobre el caído la misma piedra cae, destrozándolo y desmenuzándolo. El que rechaza al Mesías como rey, lo rechaza también como Salvador. Por tanto, como pecador irredento, será como tamo que arrebata el viento, dice el Salmo 1:4. La segunda parte de la figura puede entenderse porque se pone la piedra desechada en el alto del ángulo. Alguno pretende vincularlo en ese lugar y caer desde él sobre la persona incrédula, destruyéndolo en general y especialmente a los líderes religiosos. Pero realmente tratar de derribarlo es intentar anular su misión salvífica. Por tanto, no tienen salvación y se perderán para siempre. No solo hay el quebrantamiento de tropezar en él, sino el juicio de él al caer sobre ellos para vergüenza y confusión perpetuas. Así lo establece el profeta en el capítulo 12 y versículo 2. Esto nos lleva a una reflexión personal. Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nos lleva a entender que la historia de la humanidad, desde los tiempos del cautiverio hasta el final, está establecida en 70 semanas de años, que la semana 69 se cumplió con la entrada del Mesías en Jerusalén, y que la última semana serán esos 7 años de tribulación antes de que Cristo venga en su segunda venida para establecer el reino de los cielos en la tierra. Este es Jesús, nuestro Salvador y el Rey de Reyes y Señor de Señores.